creemos, siempre apostamos a que el paradigma de la seguridad es importante para la seguridad pública de las personas, pero debe ir acompañado y nunca esa falsa oposición entre la protección de derechos. No se trata de esta también falsa oposición que a veces está en la calle, de la defensa de los derechos de las personas que delinquen. Lo importante en una sociedad democrática es que todas las personas, sus derechos sean valorados, tanto de las personas que sufren un delito cuanto de las personas que lo cometen. La pena es estar detenido, es ser procesado, es ser condenado y ojalá existiera una reparación para la víctima. El resto de las cuestiones no deben pasar a una sociedad democrática porque nosotros mismos estaríamos violando la ley. Claro, eso es algo, eso que usted señala es algo que se repite muchas veces, sobre todo cuando hay casos dramáticos, como pudo haber sido el que pasó en estos días, el viernes ahí en Carrasco, de este hombre que fue asesinado cuando intentaba defender a una amiga. Y en eso muchas veces sectores de la población dicen, bueno, los organismos de derechos humanos defienden a los delincuentes y no defienden a los que en definitiva somos las víctimas. ¿Eso es así? ¿Ustedes reciben también denuncias desde el otro lado de la sociedad, digamos? A ver, hay dos cosas que son importantes. Nosotros recibimos muchas veces denuncias de las víctimas, sí. Nosotros sí creemos que las víctimas deben tener un papel central en un proceso penal, por ejemplo. Y esto es una posición personal. A mí me parece que la víctima tendría que haber tenido un papel más fuerte del que tiene en el Código de Proceso Penal. Avanzó, tiene un lugar que no tenía, pero pienso que la víctima tendría que tener un locus iure, lo que se llama la posibilidad de accionar mucho más en el proceso penal. Y el proceso penal debe estar centrado en la víctima, mucho más que en el victimario, sin perjuicio de recibir la sanción correspondiente por el acto atípico cometido, la violación. La otra parte del discurso popular es ¿en qué sociedad queremos convertirnos? Nosotros queremos convertir en una sociedad que si una persona asesinada, nosotros a la persona que lo asesinó impunemente, que después si las cosas se hacen bien, se irá por el proceso penal adecuado, justo, efectivo, útil, con garantía para todas las partes, por eso la víctima debe estar. Pero nosotros queremos una sociedad en que esa persona la convirtamos en lo mismo, o sea, que esa persona la torturemos, que esa persona le peguemos, que esa persona la aislemos, que esa persona la llevemos a las peores situaciones de vida. ¿Nosotros vamos a actuar así o queremos una sociedad que se mueva dentro del Estado de Derecho, en donde los que tienen que hacer cumplir la ley, lo que hablábamos antes, no violen su integridad personal, sí lo condenan lo que le toca por el proceso penal, que es la privación de la libertad? Los demás derechos no los tienen conculcados. La privación de libertad no significa torturar, pegar. ¿Eso es lo que nosotros queremos para una sociedad democrática? No, porque seguramente vamos a empeorar todos. Le cambio de tema. ¿En qué está la situación de Dillao, el expreso de Guantánamo? ¿Ustedes han trabajado sobre ese caso? Nosotros cuando vinieron los ex detenidos de Guantánamo no intervenimos porque fue una cuestión de Estado, ¿no? Fue de Estado a Estado, nosotros no tuvimos ninguna intervención. Incluso sacamos algún comunicado público para aclarar eso porque había confusión en la población. Cuando empieza la situación cuando Dillao desaparece del territorio nacional, nosotros mantuvimos entrevistas de alto nivel, interinstitucionales, como un poco para despejar el rumor, ¿verdad?, de la información cierta y certera. Ahí, ¿Eso fue iniciativa propia de la institución? Sí, eso fue iniciativa propia de la institución. Ahí mantuvimos una entrevista con el ministro, con la Comisión de Refugiados, con el Servicio Ecuménico para la Dignidad Humana, que tiene un convenio con el Ministerio para la atención de estas personas en algunos aspectos. Después de eso, cuando no aparecía, se acuerda que estuvo 54 días casi, nosotros sí mandamos nosotros podemos hacer eso, como lo que estábamos contando con el Ministerio del Interior. Otros casos mandamos un oficio al Ministerio de Relaciones Exteriores pidiendo cuál era su situación en Venezuela, porque habíamos recogido información certera de que no se lo podía visitar, de que estaba aislado. Detenido y aislado. ¿Y cuál era la resolución administrativa judicial para que esta persona estuviera detenida? El Ministerio contesta a tiempo. ¿Qué contestó?
contesta que se habían hecho los más altos esfuerzos y había una relación bilateral continua con la ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela. Confirma que estaba confirma que está detenido, no aislado, que estaba en un lugar que era un establecimiento carcelario, según respuesta del Ministerio, digno, o sea, bien, que iba a recibir atención médica y visita de un abogado. Más o menos, lo que nunca recibimos fue cuál fue la razón. Por la de que no un documento haya sido por una resolución penal o por una resolución administrativa de Venezuela, no. Lo que no se nos informó fue que él había, desde el Ministerio, que le había entrado a Venezuela sorteando migraciones, aunque él es claro que tiene un estatuto de refugiado, que es un ciudadano, un residente legal y que tiene posibilidades de moverse y salir del Uruguay. Y eso con el Ministerio estuvo confirmado. Siempre ¿Eso está claro? Sí. Porque, por ejemplo, el fin de semana surgió la información de que en realidad él firmó un acuerdo de que no iba a salir de Uruguay durante 2 años y nunca se fue demasiado explícito desde el Estado sobre cuáles eran las condiciones en las que él llegaba. Incluso recuerdo que al expresidente Mujica se le preguntó más de una vez y nunca respondió claramente, puede salir, no puede salir, es un hombre libre, hay un acuerdo para que no salga, está vigilado en Uruguay o no está vigilado. A ver, varias cosas importantes. Después tuvimos, para terminar un poquito con el tema, tuvimos algunas misivas de buenos oficios con el Ministerio, con el ministro directamente, por el tema de la posibilidad, y me uno con lo que me estabas preguntando recién, con la posibilidad de que otro país, que es lo que él quiere, del mundo árabe, probablemente lo reciba. Entonces ahí hay que diferenciar varias cosas. Una cosa de 3 escalones. Uno, él tiene estatuto de refugiado, él tiene una cédula como residente legal uruguayo y tiene permiso para salir. O sea, él puede salir del país, lo puede hacer perfectamente, con total libertad. Y eso fue lo que hizo. Parecería, por lo que nos contesta el Ministerio, que lo que hizo fue sortear, o sea, entrar sin pasar por migración. Claro. Parecería por la respuesta ministerial. Segunda situación, la pregunta diaria. ¿Por qué está acá y no lo dejan salir? Ya puede salir, pero necesita, el Estado uruguayo necesita que alguien lo reciba y por su estatuto de refugiado que lo reciben igual o mejor condición, porque eso lo establece no solo la ley uruguaya que tenemos sobre refugios, sino la Convención Internacional sobre los Refugiados. Lo tiene que recibir en igual o mejor, en igual estatus o mejor estatus. Y eso no se ha logrado aún. Son negociaciones de muy alto nivel. Otra cosa, la confidencialidad. Hay una cláusula que es en el marco legal del refugio es importante, que es no estar, o sea, guardar confidencialidad sobre la situación de refugiado. La pregunta sobre si hay un convenio, si hay algo firmado cuando llegue. Que lo obliga a él a quedarse. Que lo obliga a él a quedarse. Eso nosotros nunca lo vimos. Nunca el Ministerio no lo conoce, asegura que no lo conoce, tuvimos diálogo abierto, tuvimos también diálogo con los otros detenidos, a ver si existía la posibilidad de obtener ese papel que hasta ahora no hemos tenido. Yo no puedo decir que no exista, lo que digo es la Institución Nacional de Derechos Humanos. Pero ellos no han visto el papel. ¿Que lo tengan o no son claros en la respuesta? No, ellos quedaron en acercarnos todos los papeles que tuvieran y los diálogos que estuvieran por escrito con el Estado. O sea que en esos días estaríamos recibiendo cualquier cosa que ellos tuvieran por escrito con el Estado. Esa es la situación y sobre eso vamos a seguir manteniendo reuniones. O sea, lo que sí es claro, nosotros no intervenimos en la posibilidad de que otro Estado lo reciba, claro. Esas son cosas a alto nivel. Sí tenemos un diálogo transparente con el ministro y sí hicimos una acción nosotros también de solicitar a quienes serían homólogos nuestros en otros países de otras partes del mundo, solo para ponerlo al tanto la situación cuando está en la huelga, si hay alguna salida humanitaria, si siempre hay una gestión, si algo se puede hacer, ¿verdad? Si ahora, desde la perspectiva de la institución, el Estado uruguayo ha cumplido con su acuerdo y le ha garantizado los derechos a Diyao. A ver, el Estado uruguayo, en el tránsito desde que él llega a si hay algo firmado o no, hasta ahora la institución no intervino. O sea, decirte con absoluta certeza y transparencia durante 2 años que se van a cumplir ahora, bueno, qué cosas... Claro.
Lo que sí se oficialmente, a grandes rasgos, pero conversados desde la oficialidad, es vivienda, un pequeño dinero, sí. Algunas ayudas, hay algunas expresiones de ellos, digamos, que algunas cosas no se cumplieron a cabalidad. Ahí hay también divergencia entre si es responsabilidad del Estado, es responsabilidad del Estado, pero bueno, cómo se procesaron o se implementaron, cómo se implementaron, por ejemplo, algunos de los acuerdos, más la implementación. ¿Pero qué es lo que por ejemplo, acompañamiento a médicos, soluciones rápidas en la atención médica, cuestiones vitales, cuestiones a veces de la vida cotidiana, trámites, claro. La posibilidad que hay un convenio por 2 años, la posibilidad de que ese convenio se extienda, ¿verdad? Porque eso significa mucha incertidumbre respecto claro. a la vivienda, claro. Exactamente, cómo insertarse y la vida futura. Entonces, sobre esos puntos estamos tratando de buenos oficios trabajar. ¿Y está vigilado por el Estado uruguayo o por otro Estado? El Estado uruguayo no, según una reunión muy de hace ya largo tiempo que tuvimos por varios temas, y justo fue antes de esta situación de Dillá, pero justo este tema se tocó con el ministro del Interior, aseguró a la Institución Nacional de Derechos Humanos que no. En la reunión con el CORE, que la integra el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio comentó que cuando otro país Estados Unidos le pregunta tal y tal cosa, el Ministerio contesta: nosotros no tenemos que vigilar a estas personas. Que sí que Estados Unidos ha hecho consultas a la Cancillería. Pero nosotros, no sé cuándo, no sé si fue al principio, no, esta fue una conversación oral, pero digo como que la respuesta institucional ha sido que nosotros no vigilamos. Y se supone que Estados Unidos tampoco lo está vigilando en territorio uruguayo. Se supone que no. Claro. Ariela Peralta, muchas gracias por estos minutos. Por favor, a las órdenes y siempre cuando quieran para conocer más la institución y que sepan que está... ¿Cómo hacen los ciudadanos para contactarse? Usted decía, me llamó la atención cuando decía hace un rato lo de que a veces hay personas detenidas y rápidamente los familiares se contactan. ¿Existe, digamos, está difundido dentro de, por lo menos de algunos sectores de la población? Esa pregunta es interesante. Yo creo que a 4 años de la creación de una institución joven, desconocida, porque además mucha gente dice la Institución Nacional la creó Uruguay, ¿qué es eso? Sí. Y existe en el mundo. De hecho, Uruguay fue el último país en el continente en crearla. Creo que somos más conocidos que antes. La llegada es por el 1948, teléfono en 1948. ¿Y eso funciona? Y eso funciona 24 horas. No 24 horas. Pero tenemos un teléfono que se lo puedo pasar para que después los pasen a la audiencia de emergencia, y pueden, puertas abiertas, Juncal 1355, piso 10. Y pueden también escribirnos a secretaría@inddhh.gov.uy o denuncias@inddhh.gov.uy, o pueden entrar a la página de la institución y ver. Hay una cosa interesante para contarte, para cerrar con una buena noticia. Nos vamos a mudar pronto a nuestra sede institucional, que es el ex CIDE, un lugar con una historia muy triste. De detención y de... Lo que funcionaba la CIDE, que era un lugar a su vez de detención. De detención clandestino, de tortura. Donde, ahí va a ser la sede de la institución. De donde desapareció la mamá de Macarena Gelman, claro. Y donde nació Macarena. Ahí va a ser la sede de la institución. Vamos a preservar el sitio de memoria donde estuvieron detenidas clandestinamente esas personas. Lo estamos haciendo con las víctimas, sus familiares y las personas que trabajan. ¿Funciona ahí alguna órbita de inteligencia? No, después del recuperar la democracia funcionó el CAN, en el Centro de Altos Estudios Militares. Y después, eso es en Boulevard y Palmar, enfrente a... Una casona. Sí, una casona grande. Sí. Si ustedes pasan ahora van a ver que está en plena obra, porque nos mudamos, pensamos inaugurarla el 10 de diciembre. Pero va a ser una casa que va a recuperar la historia, claro. El sitio de memoria. Y tiene un valor simbólico muy importante, que esté instalado ahí la institución. Enorme, pero también queremos que sea una casa abierta a todo el mundo, que sea la casa de los derechos humanos, que sea el lugar donde las instituciones públicas y la sociedad civil
la sienta como propia, se apropie de ella, es grande, remodelamos un poco la manera de hacerla no solo la oficina, sino eso, ¿no? El lugar de encuentro de los derechos humanos, del pasado que construye el presente y el futuro. Muchas gracias por la reunión. No, por favor, gracias.